Dios es bueno, amén. Dios es buenísimo. Gracias por tu fidelidad, Señor. De esta manera, así gozoso, vamos a buscar en Hebreos 11, 23 al 27. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Felicidades a las madres, para las que han llegado luego de que dimos las felicidades. Muchas felicidades. Su trabajo es arduo, pero admirable. Un trabajo que rinde frutos a su tiempo, hermosa madre. Amén. Hebreos 11, vamos a leer del 23 al 27. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por la fe Moisés cuando nació, dice lo mismo con ustedes. Por la fe Moisés cuando nació, fue escogido por sus padres fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que esta semilla no sea robada, sino que caiga en terreno fértil en esta mañana, Señor. Una palabra para estas madres, pero también padres esforzados y valientes. Adultos ya que queremos sembrar la preciosa semilla y ver una generación impactada por ti, Espíritu Santo. Yo me deposito en tus manos para que me utilices en esta preciosa mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Iglesia, este pasaje bíblico nos habla de un hijo que sobre todas las adversidades que atentaban tanto contra su vida física como su vida espiritual, y le voy a decir más adelante por qué digo su vida espiritual, logró por fe vivir en los propósitos de Dios y que los propósitos de Dios en la vida de él se cumplieran sin importar todas esas adversidades que estaban en ese momento en su vida, tanto de muerte física, como le dije, como atentando a su vida espiritual. Moisés fue el elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero no hubiese una historia que contar de Moisés si no empezamos por su madre llamada Jocabed. Jocabed y Amrón fueron los padres de Moisés, de la tribu de Leví. Entonces, esta historia empieza con esta mujer, Jocabed, una israelita que dio a luz a Moisés. Escuche, mi hermano, mientras su pueblo se encontraba en opresión en Egipto, mientras su pueblo se encontraba en esclavitud, y mientras también lo que sucedía en ese tiempo era que los nacidos varones, los bebés varones, eran sentenciados a muerte. Ya el faraón había visto que el pueblo de Israel era muy fuerte, que las mujeres eran muy fuertes, que el pueblo se multiplicaba demasiado, que le estaba sobrepasando tal vez hasta el número, y él quiso que controlarlos. Y él decidió que todos los recién nacidos varones fueran ¿qué? Matados, tirados al río. Pero la fe de Jocabed, la mamá de Moisés, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de toda esa tormenta que podía estar viviendo, ella se guió
y sus acciones fueron contrarias a lo que todas las mujeres israelitas estaban pasando, porque ella se sostuvo en su fe. Ella se dejó guiar. Ella siguió su instinto maternal. Primeramente, Jocabed fue en contra de la ley del faraón. Jocabed fue en contra de la ley del faraón, entendiendo que ya para ella eso era sentencia de muerte, no solamente entonces para su hijo, sino también para ella, porque ella se estaba yendo en contra de lo que estableció el faraón. Y por encima, escúchame mi hermana, por encima de la amenaza del faraón, Jocabed encontró la manera de salvar a su hijo. Usted ya va a ver por dónde es que yo quiero llevarle esta historia, porque todos le sacamos una enseñanza. ¿Dónde? Para acá, para nosotros. Usted va a ver cómo Jocabed, por encima de toda esa contrariedad, ella pudo salvar la vida de su hijo. ¿De qué? De Faraón. ¿De qué? De Egipto. Entiéndase, si lo vemos por hoy, tú también, mi hermana, tú también, padre, tienes la autoridad y tienes la sabiduría de Dios de sacar a tus hijos, de sacar tu casa, de sacar tu familia hacia adelante, aunque estemos criándolos, aunque estén creciendo en un entorno de Egipto, en un entorno donde se adoran otros dioses, donde hay idolatría, donde Dios tal vez es lo último en nuestra lista, en la lista de muchas personas, donde tal vez se busca a Dios, ¿sabe? Cuando se ponen los días difíciles, pero mientras tanto lo crío en la cultura de Egipto, lo crío en la cultura del internet, de Bad Bunny, de Netflix, de todas las películas que quieren traer y quieren socavar la mente de mi familia. Tú puedes. Hoy vamos a entender que nosotros podemos, aún en medio de Egipto, sacar hacia adelante nuestra familia. Amén. Asimismo, contra la amenaza de Faraón de Egipto, nosotros podemos sacar hacia adelante a nuestra familia como Jocabed sacó a Moisés. Jocabed es un ejemplo de fe, valentía y determinación. Y el nombre de Jocabed, ¿sabe lo que significa? Gloria de Dios. El nombre de Jocabed significa gloria de Dios. Y vamos a ir viendo más adelante cómo Jocabed realmente, con sus decisiones, con su instinto maternal, poniendo a Dios por delante, sus acciones dieron gloria a Dios. Mira que nos dice, si ustedes observan y leen en Éxodo 2 y también el 22 y siguen la historia de lo que es el nacimiento de Moisés, no dice en ningún momento que Jocabed, Dios le dio una dirección audible. Como Abraham, que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. No. Jocabed en ningún momento, cuando tú buscas en las escrituras, dice que Dios le dijo que hiciera, que Dios le habló en la noche, como le anunció a José cuando María estaba encinta, vete porque están buscando los niños. No. Ella en su instinto maternal, pero te aseguro guiada por un Dios grande que tenía propósito para Moisés. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué hubiese sido si Jocabed no hubiese tomado la iniciativa de hacer algo por ella? Si no hubiese creído en Dios, si no hubiese creído que había una promesa para su hijo y hubiese como las demás dejado que sus hijos fueran muertos y ahogados en el Nilo. No hubiera un Moisés en el día de hoy. Hubiese otro nombre ahí. No sé si me captan. Dios tiene palabras para nuestras vidas, iglesia. Dios tiene propósitos para nosotros. Dios te escoge para que tú hagas ciertas tareas. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si nos echamos para atrás y nos dormimos en las pajas, como dicen por ahí, y dijo que pase el tiempo, y dijo que pasen los años, y yo no hago absolutamente nada de lo que Dios dijo que quería hacer conmigo, y yo no me muevo ni en fe, ni lo creo, y me siento. Yo he visto por años Dios levantar a otras personas en el lugar donde se supone que otros estuvieran. Porque Dios te tiene un llamado, Dios quiere un trabajo para ti. Dice la palabra que Él preparó obras de antemano para que tú anduvieses en ella. Pero ¿quién tiene que andar en ella? Yo. ¿Me entiendes? Dios es un caballero, Dios es un padre de amor. Él no nos va a jalar así por las orejas. Nosotros creemos la palabra que Dios depositó en nosotros y yo camino en eso.
en fe, mi hermano. Entonces mira que no dice que Dios le habló a Jocabed para que hiciera una canasta con brea y con asfalto y que pusiera al niño en el río y que alguien lo iba a encontrar. No, eso fue instinto de supervivencia. Eso fue instinto de yo sé que Dios, tú me has dado, como decía al principio, y miré que era un niño hermoso. Y decidieron que sus padres, leí al principio, esconderlo por 3 meses. Wow, no es fácil. Ahí voy a entrar ahorita. Ella tomó una decisión de no sucumbir a los deseos viciados del faraón y de un rey opresor, sino que como pueblo de Dios, conociendo a Dios, ella tomó una decisión. Hebreos 11:23 del versículo principal que leí dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Entienden esa parte importante? No temieron el decreto del rey. Ahora, pero si mi posición hubiese sido no, porque el faraón dijo, si el faraón me coge, si el faraón nos encuentra. No, ella en su instinto, ellos como padres en su instinto se movieron, y te aseguro por la guianza de Dios, porque sigue diciendo: por la fe en Dios, Jocabed escondió a su hijo durante 3 meses. Eso fue un acto de fe, escúchame, que puso en marcha los propósitos de Dios. Que como tú te mueves en fe, viendo a lo imposible, a lo invisible, a lo que tú dices, no, es que no hay manera en que esto pueda suceder. Todo lo que está frente a mí es en contra. Pero cuando nos movemos en fe y nos movemos con valentía y determinación, por la guianza del Espíritu Santo, alcanzaremos todo aquello que las personas dicen es imposible. Tú no lo harás, tú no lo alcanzarás. Tengo unas ganas de decir algo, pero no quiero decirlo porque me adelanto. Aleluya. Por el diseño milagroso de Dios, después de que Jocabed protegió a su hijo enviándolo por el Nilo en una canasta donde, escúchalo, mírame, coincidentemente lo encuentra la hija del faraón. Dice Éxodo 2, 7 al 10. Dice: entonces su hermana, o sea, la hermana de quién, los que conocen la historia, de Moisés. ¿Ok? Porque la mamá de Moisés, Jocabed, tejió la canasta, puso al bebé en la canasta y lo puso, dice, por un carrizal, algo así, en el río, y le dice a su hermanita que lo vigile. Cuando la canasta, están las doncellas con la hija del faraón que fueron al río y escuchan algo, la hija del faraón manda a que verifiquen qué es lo que es, y ven al niño y dice, y estaba llorando, pero lo vio hermoso y se compadeció de él, dice la escritura. Entonces en el versículo 7 al 10 dice: entonces su hermana dijo a la hija del faraón, la hermanita que lo iba siguiendo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Sabe la nena? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, o sea, la hermanita de Moisés, y llamó a la madre del niño. ¿A quién llamó? ¿Y cómo se llama? Jocabed. Llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo. No para ahí. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. O sea que no tan solo Dios permitió que tuviese su hijo de vuelta, ella lo va a criar y le van a pagar por criarlo. Así es. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prohijó, o sea, lo adoptó. Y escúchate esto: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prohibió, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Ay, mi Dios. Iglesia, la hija del faraón puso a la propia madre de Moisés a criarlo. Esas son las cosas que hace Dios. Nosotros no entendemos los procesos difíciles, porque te voy a decir una cosa. Vamos a hablar de ese embarazo de Jocabed. Tú pudieras decir, bueno, pero ¿para qué se metió a tener hijos si saben que lo estaban matando? Bueno, mi hermano,
cosas pasan. Usted se imagina ese embarazo de Jocabed diciendo que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra. Por 9 meses ese susto en su corazón, sabiendo lo que ocurría en Egipto. Sabía que si ese niño nacía ya lo iba a perder. No tan solo eso. Cuando lo tiene y ve que es varón, ¿qué podríamos decir tú y yo? Señor, ¿tú no me oyes? ¿Cuántas veces te pedí, si tú sabes lo que está sucediendo con los varones, por qué no me diste una hembra? Sentimiento de abandono de parte de Dios. Comienza esa angustia en ella como madre. Luego que por su instinto maternal, como hablé al principio, al ver ese niño que era hermoso, y dice en una parte de la escritura, y era agradable a Dios. Por eso te digo que el instinto maternal más guiada por Dios, porque Dios tiene propósitos en Moisés. Amén. Ella decide esconderlo por 3 meses. Mi hermano, un bebé que están buscando los varones, que se meten a las casas los del ejército para buscar qué es lo que está llorando y qué sexo tiene, varón o hembra. Por 3 meses tratando de callar a un niño que llora porque tiene el pamper sucio, que llora porque tiene hambre, que llora porque tiene gases, que llora porque quiere llorar. ¿No? ¿Cómo fueron esos 3 meses de angustia? Que no lo escuchen, que no lo escuchen. Hasta que se da cuenta que no puede esconderlo más y viene la otra parte y tiene que desprenderse de Moisés. Del bebé, en ese momento no se llamaba Moisés. Tiene que coger a su hijo hermoso, precioso, que lo amamantó, que lo cuidó, que lo abrazó, que lo besó por 3 meses y tiene que soltarlo en un río. Te traigo esto para que te pongas en los zapatos de Jocabed. Pero ¿qué tenía Dios, iglesia? Un plan. Dios tenía un propósito para Moisés. Lo que te dice a ti que lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien, que se deja guiar por el Espíritu. Se deja guiar por donde Dios te quiere y lo que te quiere haciendo. El que se deja guiar los propósitos de Dios, aunque en el camino tú veas tormentas, lluvias, inundaciones, terremotos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y tal vez en el momento, ¿qué pasó? Señor, tú no me oyes, te pedí por favor, tú sabes lo que está pasando con los varones. A veces Dios permite cosas que tú te vas a sentir que Dios no te oye. Dios permite cosas en tu vida que tú, iglesia, lo voy a volver a decir, vas a pensar en un momento dado, y es normal, que Dios te abandonó y que no te escucha. Es un sentimiento humano normal. Pero ¿sabes qué? La palabra nos enseña que nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Yo siempre les he dicho, iglesia, ¿cómo es? Podemos estartear pero no prender. ¿Qué es estartear pero no prender? Para los que no lo han escuchado antes. Pero se queda ahí, no arranca. Cuando arranca es donde se forma el despelote. Pero hay momentos en nuestras vidas que como cristianos que no vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo. Vamos a llorar, nos vamos a sentir, nos podemos tal vez por un momento sentirnos confundidos. Pero ¿sabes cómo determinamos terminar con ese ciclo de dolor? Rindiéndonos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos rendimos mi voluntad, recuerdan que yo les había dicho que la voluntad propia es del reino de las tinieblas, pero del reino de la luz es la voluntad de Dios. Muchas veces el enemigo se va a ocupar de llenar tu mente de pensamientos cargados, de pensamientos negativos, de ponerte en el pensamiento, ¿sabes qué? Yo creo que Dios te abandonó. Pero cuando nosotros llevamos nuestra voluntad a los pies de Cristo y le podemos decir, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo no he sido llamada a entenderte, yo he sido llamado a creerte, Dios. Y estoy delante de ti para depositar esto que me pesa, esto que me carga, esto que me aturde. Confiando, Dios, en que tú sabes todas las cosas mejor de lo que yo lo puedo saber y planificar. Amén, iglesia. Todos esos sucesos, mi hermano,
que en ninguno de ellos hay paz o felicidad, fueron llevados a cabo por una fe desprendida. Jocabed no se dejó llevar por la ley de Faraón, sino que salvó la vida de Moisés. Lo guardó y lo escondió y lo cuidó por 3 meses. Y luego, en la misma fe desprendida, yo me imagino que ella lo soltó, se le fue el corazón en la canasta. Pero cuando ella lo pone, le dice a la hija, vélalo. Ahí hay esperanza. ¿Es o no es? Si usted está seguro que alguien va a morir, algo catastrófico está sucediendo y la persona, lo que está pasando, va a morir, ¿qué usted le diría a su hijo? No mire. No, ¿o lo vas a dejar ahí viendo el catástrofe? ¿Cómo vamos a hacer? No mire. Vira la cara, déjalo ir. Pero Jocabed dijo que siglo. Entonces, iglesia, ¿qué pasó? Jocabed terminó criando a Moisés, a su propio hijo, al que pensó que perdería. Crió a Moisés Jocabed. Y ahora, mi hermano, es el otro punto que te quiero traer. ¿Dónde Jocabed crió a Moisés? ¿Dónde ella vivía? ¿Dónde? ¿En qué pueblo estaba? ¿En qué país estaba? ¿En qué ciudad estaba Jocabed? ¿En Egipto? Ok. Escucha este detalle de Egipto, iglesia, para que entienda lo que quiero traerle. En la época de Moisés, el panteón egipto era vasto, con más de 2,000 dioses reconocidos por los egipcios. ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? 2,000. Se estima que al menos 1,500 deidades tenían nombres conocidos, aunque algunos dioses como Ra, Amón, Osiris, Horus y Set eran centrales en la mitología egipcia. Los egipcios adoraban una amplia gama de deidades, cada una asociada a los aspectos específicos de la naturaleza, la vida y el más allá. Ok. Jocabed crió a Moisés, levantó la vida de ese niño en medio de un lugar donde al menos 2,000 dioses eran adorados. Donde tú te paseabas, según ven las películas y los que han leído historia, ves, y esas esculturas eran inmensas y espectaculares. Y le hacían sus cultos y le prendían sus inciensos a cada uno de ellos. Entonces, iglesia, mira lo que te quiero traer. Este fue el ambiente y esta es la atmósfera donde Jocabed crió a Moisés. ¿Qué tú crees de eso? Te pregunto, ¿habrá habido opresión en esos aires? ¿Habrá habido influencia del reino de las tinieblas intentando dañar lo que es la mente de Moisés? Dice que Jocabed lo crió y de eso vivió rodeado Moisés. Luego fue llevado a la hija del faraón. Pero escucha, mi hermano, esto es lo importante. Pero ya había una verdad sembrada en la vida de Moisés. Ya había una verdad, ya había que un simiente del Dios verdadero, del Dios de Israel. Jocabed, te aseguro que se encargó, y vamos a ver más adelante por qué. Jocabed se encargó de que Moisés conociera al Dios de Israel, que supiera cuáles eran sus costumbres. Amén, mi hermano. Y lo levantó en esa crianza. Dice Hechos 7, 20. Este pasaje de Hechos 7 y 20 es cuando Esteban está exponiendo todo lo que hicieron el pueblo de Israel y rechazaron a Jesús antes de ser apedreado. Y él dice, en aquel mismo tiempo, escucha que esto está poderoso. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a muerte, la hija de Faraón lo recogió, escucha, le crió como a hijo suyo. Mira esto. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras.
La mamá de Moisés lo crió por 3 meses, lo pone en el río, llega a manos de la hija del faraón, pero la hija del faraón, ¿qué hizo? Se lo dio a criar. ¿Y qué leímos? Que cuando el niño creció, Jocabed vuelve y lo lleva al palacio para que sea adoptado por la hija del faraón. Pero ya hubo una semilla sembrada en Moisés. Ya hubo una palabra y hubo un conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué te traigo esto? Porque estamos leyendo en Hechos 7 que luego que fue llevado al palacio a la hija del faraón, ella lo crió como con la sabiduría de los egipcios. Te traigo esto, hermano, escúcheme bien. Porque el entorno donde te crías y el entorno donde se crían tus hijos no es una excusa para decir que no puedes levantar a tus hijos en el conocimiento de Dios por el ambiente que los rodea. Lo traigo porque ya he escuchado demasiado madres decir, pero pastora, que usted no sabe hoy en día lo difícil que es criar a los hijos. Uno no quiere ponerle música mala, pero la escuchan en la escuela. Uno no quiere, pero lo escuchan. Entonces me explican como que mi hijo se está torciendo, mi hijo se está desviando, mi hijo se está poniendo rebelde, mi hijo está haciendo es porque el entorno en que está no es fácil. Ahora yo le voy a preguntar, Egipto, un entorno como el de Egipto, donde no creían en Dios y adoraban hasta 2000 dioses, expuesto a todas las como viciosos en extremo en sus costumbres. No temían a Dios, no adoraban a Dios, incluso esclavizaban al pueblo que era de Dios. Eso no es una excusa para decir, no puedo levantar a mi hijo en los conocimientos de Dios porque la escuela me lo daña, porque el ambiente me lo daña, porque la música no me deja sembrar en mis hijos. Porque los tiempos que vivimos son muy difíciles. Bueno, maybe como Egipto. Pero eso no dejó que Moisés creciera como un hombre que caminó en los propósitos de Dios. Y lo vamos a leer ya mismo. Te adoro, mi Dios. No dejes de sembrar en tus hijos la buena semilla y que te vean cumplir la palabra de Dios. ¿Puedo darles un regañito? Buena gente del Día de las Madres. No veo bien la mano, pero alguien hizo. Pero es que no tengo los lentes, no me los quise poner. Escucha, mi hermano. No es solamente y padre, madre, todo el mundo, tíos, tías. No es solamente que le digas al niño cómo debe comportarse. Es que vea el ejemplo de ti. A veces no queremos que mira, no hay nada más hermoso que tener un hijo que te diga siempre la verdad, por terrible que sea. Aunque te diga una verdad, Héctor, que cuando te la dicen, como chistrita por dentro, pero tú mantienes Yo creé con Natasha esa, mira Natasha, desde la high, desde la intermedia, que fue un tiempo dificilísimo para mi Nati. Pero yo siempre le tienes abierta la puerta. Puedes hablar conmigo lo que sea, lo que no Dios me lo decía, ¿verdad, Nati? Yo siento esto y esto y esto y esto. ¿Qué está pasando? Y ya. Mi hermano, no hay nada mejor que tener una relación con sus hijos sincera, abierta. Y cuando Natasha se me ponía ella me contaba las cositas y por dentro me hacían así como un aluminio, papel de aluminio. Y yo hacía, ahora lo puedo decir porque ella es una adulta. Y yo hacía, mi amor, no te preocupes. No, pero yo no inmutaba mi rostro. Vamos a bregar la situación. Lo que pasa es esto y esto y esto. Y la palabra dice tal y tal y tal cosa. No hay nada mejor que tener una relación así. Pero ahora yo te voy a explicar una cosa.
también mi movimiento en mi casa era que mis hijas sabían que yo no mentía y que yo tenía bien claro en mí, porque Dios me liberó de eso. Eso lo contamos en otro momento. Dios me liberó. En una de liberación que yo tuve, liberación, y hermano, estoy hablando de demonios, una liberación que yo tuve en mi juventud, de lo que Dios desató en mi vida fue la mentira. Por eso es que yo puedo pararme en firme en decir que el que miente, vele lo que está manipulándole. La palabra dice que el diablo es padre de mentira, ¿no? Entonces yo no puedo adoptar una característica que es de Satanás. Yo he aprendido a decir la verdad, así me caigan chinches encima, pero mejor es decir la verdad y estar bien con Dios, ¿no? Y mis hijas siempre me vieron moverme de esa manera, y fue lo que ellas aprendieron y fue lo que yo recibí de ella. Pero mi hermano, entonces, vamos a usar la misma parte de la mentira. ¿Tú quieres que tus hijos tengan la misma relación de apertura, de no decirte mentiras, de no decirte que se fueron para la escuela y están en la plaza, de whatever, todas esas cosas? Pero en tu mover en tu casa es uno de mentira. Amén, hermano. Amén o ouch. Amén. Amén, mi hermano. Es que veo un poco de incomodidad. Pero mi hermano, yo no puedo exigirle a mis hijos algo que yo no doy y que yo no soy ejemplo. Yo no puedo esperar que mis hijos amen llegar a la iglesia y que no me falten a un culto, y que cuando usted venga ellos vengan. Si cuando ellos ven que cuando usted tiene que dejar a Dios a un lado por arreglar el carro, por irse de compra, usted también lo deja. Entonces cuando usted puede venir a la iglesia y ellos no quieran venir, ¿qué le estamos diciendo? Que tengo que llegar. ¿Por qué? Si tú lo dejas para irte de compra, papi. Es la realidad, mi hermano. Nosotros queremos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestros hijos, pero levántalos en la verdad de Cristo y sé tú el ejemplo, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, en Hebreos 11, 24 al 27, ahora le voy a leer. Mira, ya les hablé de que no importaba el entorno donde se criaba Moisés. Mira esto. 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, escúchalo, mi hermano, que no, del para atrás, lo crió Jocabed en Cristo, ¿no? En las enseñanzas de Dios. Fue el simiente, pero también la hija del faraón lo crió, dijo que lo crió en la sabiduría egipcia. Pero ya había una semilla de la palabra de Dios y del Dios verdadero. Pues mira qué bello. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ay, eso no lo aprendió en Egipto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ay, mi hermano, yo te voy a preguntar. ¿Puedes criar a los hijos no importa de lo que estemos rodeados? ¿Qué semilla va a perdurar? Yo te estoy diciendo que no tan solo Moisés estuvo en Egipto. Moisés fue criado en la sabiduría de los egipcios. También llegó esa información. De lo mismo que estamos hablando, yo no puedo criar a mis hijos en este tiempo en lo que es el Señor, porque llega la música, porque llega la película, porque llegan los amigos, porque llega la escuela. Mi hermano, que llegue lo que llegue. Pero aquí lo importante es en qué está cimentada la vida de tus hijos. ¿En qué? ¿En quién? ¿En quién creen? ¿Qué le has inculcado? ¿Qué le has enseñado? ¿Le has hablado de Dios? ¿Le has demostrado lo que es Dios en tu vida? Te adoro, mi Dios. Estoy terminando. La decisión de Jocabed de seguir su fe tuvo un efecto en su hijo, quien más tarde por Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es un ejemplo no solo para la madre, sino para todos en discipular en el Señor.
No solamente como a los hijos, iglesia, a cada persona que te encuentres, como la película que vimos de La Forja. Discipula, lleva la buena semilla. Lo que Dios ha hecho contigo, llévalo a otros. Comparte el evangelio, comparte la verdad. Amén. Tu madre tienes el poder, tu mujer tienes la autoridad dada por Dios para cambiar. Escucha, lo que potencialmente pueda ser un desastre en algo maravilloso. ¿Por qué digo potencialmente? Porque estás criando tus hijos en Egipto. ¿Me entiendes lo que significa Egipto, verdad? Tú tienes el poder en Cristo para, como Jocabed, sembrar la buena semilla y levantarlos como hombres y mujeres de bien. No importa lo que les rodee, porque la semilla de la verdad, de la palabra y el poder de Dios cuidarán de ellos. Para terminar, dice Proverbios 31:30. 31:10 primero. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Eres una mujer virtuosa, amén. Y el versículo 30 dice, escúchalo, que a veces como que nos preocupamos mucho por estas cosas, pero no es importante. Mira lo que te quiero decir. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.